Hoy en Debates y Soluciones vamos a hablar de qué tan probable es la solución a la crisis política y si esto realmente se tiene que esperar hasta que haya unas elecciones y de eso depende. Hemos visto diferentes planteamientos en los últimos días, como por ejemplo lo que han dicho algunos estudiantes que están tratando de hablar con el COSEP, de tener una segunda reunión y ver las estrategias que van a tener para la salida a la crisis, entre ellas el tema del paro nacional. Pero hoy vamos a hablar de este y otros temas relacionados con nuestro invitado William Narváez, quien ya se encuentra acá en Acción 10 en la mañana. Hay distintas situaciones que han venido a poner aún más tensa la crisis actual de nuestro país. Para abordar este tema ya está con nosotros el analista político Eliseo Núñez, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Eliseo. Buenos días. Buenos días. Bueno, una situación que genera más incertidumbre, que genera siempre esa expectativa que existe en los nicaragüenses de cuándo vamos a decir que estamos totalmente normales, cuándo vamos a decir que no estamos en crisis y de quiénes depende. Hay quienes dicen que depende única y exclusivamente del gobierno, que es este quien tiene la mayor responsabilidad, y hay otros que ven a la oposición como parte del problema porque aún no están totalmente formalizados en esa famosa gran coalición, que es famosa incluso antes de terminar de consolidarse. Mira, el tema aquí es que hay una, si se puede ocupar el sustantivo, una desinstitucionalización del país. O sea, si aquí se desconstruyó la democracia basado en un ejercicio del poder que se hizo de manera autoritaria, que se fue quitando pieza a pieza. Y no solamente se fueron quitando pieza a pieza los mecanismos legales, sino que también se vino desprestigiando, obviamente con ayuda de los actores políticos, el ejercicio propio de la política, de tal manera que hoy en día decir que te dedicas a la política es casi que una ofensa o un sinónimo de que te dedicas a algo que no es realmente bueno, cuando debería de ser exactamente lo contrario, porque lo que vos estás buscando normalmente es el bien común. Entonces tenés un régimen que desconstruye la democracia, desarma la institucionalidad y que comienza a coartar libertades. Y al coartar libertades se crean crisis. ¿Qué es lo que pasó en abril? Y vamos a seguirlo repitiendo. En abril explotaron un montón diría yo, de frustraciones y un montón de enojos contra los abusos. Se explotó, por ejemplo, las multas que ponía la policía y mandaba a la gente al depósito. Explotó los abusos de los policías acusando de narcotráfico a pequeñas pulperías en los barrios y les quitaba la venta, la casa y otras cosas. Explotó el abuso del CPC, que conseguía favores de cualquier tipo a cambio de una carta aval para que pudieran ir al centro de salud a buscar un trabajo o entrar a la universidad. El que sujetaban a un muchacho en la universidad a que vaya a manifestaciones, a que diga tal o cual cosa a cambio de una beca que se la había ganado con sus estudios. Eso es lo que explotó en abril. O sea, más allá del tema político, explotó una gran cantidad de abusos y una gran cantidad de frustraciones que tenía la población. Entonces, no es que le querrás trasladar por gusto toda la culpa al gobierno. La culpa la tiene el tipo de ejercicio de poder que se ha hecho. Ahora, que la democracia no resuelve todo, cierto, la democracia no resuelve todo, pero es el camino mediante el cual encontramos los mecanismos en que todos sentimos que somos parte de la solución. Y lo que se está pidiendo es democracia. Ahora, Ortega nos está llevando, y aquí lo he dicho en este canal, por el camino del conflicto. Y él está caminando hacia el conflicto. Lo que pasó el fin de semana en Masaya es un mal síntoma de que hay grupos de opositores que ya no creen que la vía pacífica y la vía electoral son las vías adecuadas. Y al otro lado tenés una policía que dice que son delincuentes y lo que sacás de ahí es que la policía tiene cero credibilidad. O sea, vos oís de la policía algo y sabés a priori que es mentira, salvo que te comprueben lo contrario. ¿No le convenía a la policía identificar a estas personas como opositores armados? Bueno, luego lo hace Ortega por parte de ellos. Siempre es el mismo cuento. O sea, Ortega nunca, la policía y el ejército dijeron que nunca había habido grupos armados con fines políticos en Nicaragua y Ortega ahora dice que lo hay.
y que le han matado 450. Exacto, la mentira es 450 muertos, eso se hubieran visto, obviamente, pero es cierto que han habido grupos que son armados con fines políticos y el ejército y la policía se han dedicado a exterminarlo. Es decir, aquí hay una política desde hace rato de cero tolerancia a la oposición política de cualquier tipo y peor del tipo armado, porque lo que vos tendrías que buscar en ese caso es cómo capturarlo. Aquí no capturan a nadie, a todos los matan. La pena de muerte en este país está institucionalizada a través de la eliminación, y ellos le llaman neutralización de cualquiera que tome la decisión de enfrentarse al Estado. Y eso no es posible, no es algo aceptable que aquí se solucionen las cosas por parte del Estado matando a quienes tienen enfrente. Lo peor de esto se vio a partir de abril, que a partir de abril ese Estado que se había venido construyendo intolerante, que aplicaba pena de muerte a todo el que se le oponía, ese Estado se vio en pantalla grande, por decirlo así, transmisiones en vivo, cómo era un Estado que lo que hacía era aplicar pena de muerte, matar a la gente que se le oponía, y vimos cómo el conteo comenzó rápidamente a subir. Después del primer muerto, la noche del 19 de abril, el primer muerto frente a la UPOLI, de pronto nos dimos cuenta horrorizados de que para el lunes 23, o sea, 21, 22, 23, 3 días después había 63 muertos. Y que para finales de mayo, es decir, apenas mes y medio después, el conteo superaba los 250 muertos. Entonces, es un Estado que tiene la vocación de asesinar a quienes se les oponen. Y esto es una barbarie. Esto no se ha visto en ningún escenario en Latinoamérica, por lo menos en los últimos 50 años. Hay otras acciones que hemos estado observando, y es, por ejemplo, el caso de lo que se han denominado los aguadores. Se les programó la continuación de su proceso judicial para enero 2020. Estas situaciones abonan a que en realidad la oposición pueda tomar otras acciones, abonan a que se pueda ir en camino a solución a la crisis, abona a que se pueda agilizar las acciones por parte de la oposición. Ya sabemos porque prácticamente al clima internacional que da el gobierno y el clima internacional que se puede interpretar con todo esto no es el para mejor, nada, ¿no? o sea, lo que está haciendo Ortega es reiteradamente y sistemáticamente matando la posibilidad de una salida electoral pacífica y negociada en el país. Y está dándole con eso alimento a quienes creen de que la solución tiene que ser por la vía violenta. Y esto nos va a llevar a un conflicto. Todo el mundo cuando oye eso quiere negarlo. Quiere apagar el televisor, quiere dar la vuelta, quiere no escuchar, quiere no creer que eso va a pasar. Pero Ortega nos está llevando ahí. El mismo Ortega está creyendo de que eso no va a ser posible, de que nos va a llevar a ese punto y que los opositores van a terminar diciendo, o vamos a terminar diciendo, bueno, ni modo, ya se quedó ahí, es peor lo que pueda pasar después. Y yo no estoy seguro de que eso vaya a ser así. Obviamente hay un gran grupo, y es mayoritario, que cree que la salida es una salida cívica, pacífica y por las vías electorales. Pero el discurso para ese grupo se está agotando frente a una pared que encontrás en Ortega, en que no le da ninguna esperanza a una salida. ¿Qué más puede hacer la oposición, pacífico? Eliseo? Porque estamos viendo que prácticamente las estrategias han sido las mismas hasta ahora. Algunos dicen han tenido un buen papel la Alianza Cívica en el caso del diálogo, de lo que se logró acordar y lo que se ha logrado cumplir de esos acuerdos, pero ¿qué más se puede hacer? Veíamos, por ejemplo, el planteamiento de algunos estudiantes que dicen que ya tuvieron una reunión con el COSEP, pero que desean tener otra reunión para evaluar estrategias como un paro nacional. Es que yo creo de que ese concepto del paro nacional es posible dentro de otro tipo de acciones. Es decir, si vos solo haces el paro y no tenés manifestaciones en la calle, no tiene el mismo efecto.
obviamente, y fue un problema que quisiera creer que fue un problema de coordinación, en abril, entre abril y junio, en algún punto ahí, hubiese funcionado concatenar todo, lo que era la protesta, el paro y todo lo demás, y probablemente estaríamos hablando de otra cosa, pero el hubiera en esto no existe. Entonces, ¿qué es para mí lo que tenés que hacer? Y lo he venido repitiendo desde hace rato: organizarte. Ya lo que son las capacidades autoconvocadas están bastante detectadas por los organismos de seguridad. Entonces tenés que trasladar la autoconvocatoria que se hace públicamente a una convocatoria sobre estructuras organizadas, que no necesariamente las tenés que publicar antes, sino que te das cuenta ya cuando camina el tema de la organización. Y ojo que estoy hablando de organizarte para manifestaciones pacíficas y otro tipo de cosas. Y vos has visto, sí, como a pesar de que todavía no es la organización óptima, la oposición en términos generales, y no estoy hablando de la alianza ni de la unidad, sino en términos generales, ha venido avanzando en organizarse. Vos ya encontrás más piquetes, más protestas, más cosas que pegan en las paredes, sin que el Estado se percate que eso iba a suceder. Y eso precisamente se logra porque hay unos niveles de organización que han venido incrementándose. Ese es el camino. ¿Qué falta para la gran unidad, teniendo en cuenta que todos marchan hacia un mismo objetivo? Yo creo que lo que falta son procedimientos ya. Vos encontrás una gran voluntad de mantenerse unido. Ortega tiene con una estrategia muy clara de desunir a la oposición desde más o menos mayo, junio de este año. O sea, siempre ha ocupado esa estrategia, pero ha dedicado todas sus fuerzas a eso. Incluso ha conseguido grupos que salgan a hablar por fuera, ha conseguido voceros que comienzan a hablar de que aquí lo que se necesita es un movimiento de ultraderecha, otros que hablan de que lo que se necesita es un movimiento de ultraizquierda. Entonces, vos encontrás en esos voceros y los comenzás a detectar que son gente que lo que está haciendo es el trabajo del régimen. Lo ha intentado durante ese tiempo, pero hay una gran voluntad de mantenerte junto. Lo que hacen falta es crear los mecanismos, y ese es el trabajo que se está haciendo. Crear los mecanismos adecuados para saber cómo vas a balancear el tema de la gran coalición, quién va a tener el poder de decisión, cómo se va a elegir a quien tenga ese poder de decisión, quién va a poder controlar a quien tenga ese poder de decisión. Todo eso son cosas procedimentales. Y lo otro es que tenés que tener claro de que esta gran coalición es una gran coalición con visiones muy diversas, que van desde posiciones muy conservadoras hasta posiciones muy libertarias en temas de derechos individuales. O sea, el derecho de las feministas que alegan sus propias reivindicaciones con todo el derecho del mundo, y lo LGBT en el extremo libertario, y en el otro extremo tenés los movimientos pro vida, los movimientos que tienen características mucho más conservadoras, que también tienen todo su derecho de enarbolar eso. Entonces, lo que se ha llegado a la comprensión es de que tanto el extremo del tema de LGBT y el tema de matrimonio igualitario y todo, como el extremo conservador, no tienen salida en un país como el que está ahorita, sin democracia, sin capacidad de discusión. Lo primero que tenés que hacer es que este país tenga capacidad de poder discutir eso, y que la gente pueda elegir si quiere el ala conservadora o quiere el ala menos conservadora. Eso no lo estás pudiendo hacer ahorita. Entonces ninguna reivindicación es posible bajo este esquema, porque actualmente solo existe lo que Rosario y Daniel quieren que exista. Ahora, en materia legal. Había gran expectativa con respecto al informe que presentó la OEA. Sin embargo, el gobierno, pues hemos visto que mantiene su misma política. ¿Esto se interpreta como que no le interesa que vengan nuevas acciones internacionales? Bueno, Ortega va a mantenerse en su posición de aparente fortaleza todo el tiempo. Esa es la estrategia que él ha seguido toda su vida. Es la estrategia que siguió en los años 80. En los años 80 sucedieron cosas bien interesantes. O sea, primero Ortega
decía de que esto era una invasión extranjera, una agresión, era la palabra que ocupaba, extranjera, y que los que estaban ahí eran mercenarios. Entonces, de pronto, Ortega tiene que reconocer varias cosas en un lapso de tiempo muy corto. Reconoce que los que están del otro lado son nicaragüenses, que no son mercenarios. Y después de eso, cuando vos ves al combatiente de la contra, te percatás que es un movimiento campesino muy genuino y Ortega comienza a querer ocultar eso. Una de las cosas que Ortega quiere ocultar en cuanto comienza la desmovilización de la contra es las imágenes sobre esos campesinos que estaban en armas en contra del régimen. ¿Por qué te explico esto? Porque Ortega lo que está tratando hoy es de crear ese mundo paralelo que siempre ha creado, lo creó en los 80, lo crea ahora, y vos lo que ves es que las cosas están muy diferentes de lo que él dice, pues. La economía no se va a recuperar porque él diga de que está recuperándose, porque ponga a cualquier títere de esos que tiene a cargo de las Unipymes o de eso, que los pone ahí a decir que la economía está bien. No va a recuperar por eso, la economía va a recuperar porque vas a retornar a la confianza. Y vas a retornar a la confianza si tenés un acuerdo político que te genere certidumbre. Y en este país no hay certidumbre ahorita, porque Ortega no está dando la capacidad de poder decir, aquí va a haber elecciones y las elecciones las va a ganar quien tenga más votos y a partir de ahí vamos a decidir en tal o cual sentido. Porque ni siquiera, en mi opinión, tenés la seguridad de que Ortega vaya a dar elecciones en el 21, porque ya está viendo él señales de que como la D va a salir del poder y Ortega lo que quiere es mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. Pero para eso tendría que hacer una reforma, ¿no? Bueno, no es difícil realmente. Tiene varios mecanismos y tiene los votos para hacerla. Pudiera irse por la vía de una constituyente, como ya se fueron los Somoza en su tiempo. Eso ya fue ensayado aquí en este país. Pudiera irse por la vía y ve que te lo está diciendo un liberal que cree que en la reforma liberal de Zelaya, como Zelaya, que reformó la Constitución y no hubo más elecciones después de la reforma que hizo. Las vías ahí las tiene abiertas, porque Ortega tiene la concepción que él va a estar en el poder mientras tenga gente armada que esté dispuesta a matar por él y a morir por él. O sea, no es un asunto de votos para Ortega, es un asunto de cuánta gente tengo que esté dispuesta a asesinar a otros por mí y cuánta gente tengo que esté dispuesta a morir por mí. Esa es la pregunta que se hace Ortega para ver el balance de poder. No está preguntándose cuántos van a votar por mí. O sea, Ortega, lo que tenemos que entender que Ortega no tiene la mentalidad de un demócrata. Él tiene la mentalidad de un autoritario, de alguien que no entiende la democracia, no entiende esta sociedad, y precisamente en eso está su propia derrota. Él no logró entender a la juventud, no logró entender a la sociedad evolucionando, y él creyó de que los mecanismos de control social que tenía, los CPC, la policía, la represión y todo, antes de abril, que esto, la represión y eso no empezó después de abril, eran suficientes. Le vino abril y entonces, ¿qué es lo que él hace? En lugar de darse cuenta que ese mecanismo de represión es el que lo llevó a la explosión social, él cree, y lo primero que dice es para él, no fue suficiente, apretemos más, porque significa de que los tenía muy sueltos. Cuando no se da cuenta que realmente una negociación, y no me refiero a una negociación política, de un contrato social diferente, en que la gente tenga libertades, en que la gente tenga la capacidad de manifestarse, son las válvulas de escape que una sociedad tiene para poder vivir feliz, lograr acuerdos y salir adelante. No tenés una sociedad correcta cuando solo las voluntades vienen de una sola persona y las impone a troche y moche, que es lo que hace Ortega y la mujer de él. Te imponen las cosas a troche y moche. Y esto es porque yo quiero. O sea, es significativo. A mí me decían cuando empezaba mi labor de padre, dice que la peor derrota que podés tener como padre es cuando discutís con tu hijo, discutís sobre algo, y al final, ante la argumentación de él, no tenés más remedio que decirle, porque soy tu papá y lo vas a hacer.
En ese momento perdiste toda capacidad de seguir argumentando, simplemente lo estás imponiendo o porque le das el dinero para la mesada, o porque le pagas el colegio, o porque le vas a prestar el carro, o porque le vas a dar el pasaje para el bus, o por cualquier otra cosa, con lo que lo puedes amenazar y lo puedes sujetar. Y en este caso, Ortega te impone las cosas porque dice, porque soy yo, porque te puedo matar y echar preso. Y vos lo ves reproducido en la salvajada de seguidores que tiene, que salen y llegan y te amenazan. Te vas a ir al chipote, dice, te vamos a matar, no vas a llegar vivo a tal día. ¿Qué argumentación es esa? ¿Cuál es la argumentación que hay detrás de eso? No hay ninguna. Lo único que te están diciendo es que te van a matar o te van a echar preso, pero no hay ninguna argumentación que convenza. A propósito que tocaste ese tema, este fin de semana se hizo viral en las redes sociales el hecho de que un encapuchado amenazaba a los periodistas que pudiesen llegar al departamento de Masaya a dar cobertura. Yo creo que este tipo de cosas no abonan nada. Cuando predicamos la paz y en nuestras acciones hacemos totalmente lo contrario, pues creo que no abona nada a nuestro país. Y esto, me gusta detenerme en este asunto de lo que está pasando en Masaya y lo que pasó anteriormente en el departamento de León, porque tomó por sorpresa el hecho de que en León pues, únicamente era la cuestión de la intimidación y en Masaya las detenciones. Sin embargo, con esto que ocurrió el fin de semana, pues viene a agravar, ¿no?, más la situación de nuestro país. Mira, lo del fin de semana es triste. Es triste. 5 nicaragüenses muertos por un conflicto político es triste. Igual que fue triste los más de 500 muertos, 325 documentados, pero son más de 500 muertos durante la represión de abril a junio. Y o sea, sí te enojas, sí sentís que necesitas justicia, todo eso así, pero te sentís profundamente triste por la sociedad en la que estás, por la sociedad en que has construido, en que un gobernante junto con su mujer son capaces de, por mantenerse ahí, hacer cualquier cosa, llevar a esta sociedad a unos niveles de odio que realmente dan temor. Da temor ver el nivel de odio que está inculcando la señora Murillo. Ese hecho, por ejemplo, de llamar bacterias, comegenes y todo lo demás, que nosotros lo hemos visto por cómo somos los nicaragüenses, como incluso algo muy jocoso, irónico, le sacamos la vuelta humorística a eso, pero en ella tiene un fin perverso. Cuando ella habla de comegenes, de bacterias, de cucarachas no lo ha dicho, pero voy a ocuparlo porque en Ruanda, cuando los Hutus mataron a los Tutsi, más de 800,000 Tutsi murieron a machetazos por parte de los Hutus, que eran quienes estaban en el gobierno y respaldados por el ejército. Hubo una campaña anterior en que llamaban cucaracha a los Tutsi. Y entonces cuando los Hutus mataron a los Tutsi, lo que mataban eran cucarachas, no eran seres humanos. Entonces lo que persigue Rosario, llamando comegenes y todo lo que llama bacterias y eso a los opositores, es quitarles la condición humana al opositor, para cuando venga un fanático como el encapuchado de Masaya, él va a estar creyendo que está matando un comején, una bacteria, y que no está matando a un ser humano. Es un fin perverso en sí mismo lo que está haciendo con esto. Tenemos audios de nuestros televidentes, vamos a escucharlos para que usted pueda hacer sus comentarios respecto a cada uno de ellos. Vamos a escuchar el primero. Buenos días. Buenos días. En Nicaragua no va a haber una normalización, no cuando salga el gobierno sandinista, sino que va a haber una total y normal situación o tiempos normales en Nicaragua cuando todo aquel que llegue a la silla presidencial sepa de que tiene que gobernar democráticamente, instaurar la verdadera democracia y no aprovecharse del poder para enriquecerse. Esa es la verdad. Desde cualquier ámbito, en Nicaragua tiene que haber una verdadera democracia para vivir una normal democracia. Vamos a escuchar el siguiente. Buenos días, Canal 10 y don Eliseo, ¿verdad? El doctor Eliseo.
y todos los televidentes. Hablando sobre el caso de Masaya, pues para mi opinión, yo que fui militante por muchos años y conozco muy bien cómo se organizan y cómo trabajan, eso no fue de oposición. Ese es un problema interno que ellos tienen porque ellos trabajan con muchos delincuentes y ahora los delincuentes se le están dando vuelta. Así que esa es la verdad, pues. Ahí no hay otra verdad. Que quieran inventar que fue alguien de la oposición. Eso no es así. Por eso es que ellos no lo sacan público. ¿Ustedes creen que si fuera la oposición no lo hubieran sacado público para su propaganda política que se tienen? Ya lo hubieran hecho. ¿No creen ustedes? Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar el siguiente audio. Buenos días. Quería saber qué se hicieron todas las personas que estaban presas anteriormente y que el pueblo estaba luchando para que salieran. Una vez que salieron, se desaparecieron. Y ahora que estos muchachos están presos, no sacan las narices ni veo que apoyan para que pudieran salir ahorita en diciembre. Gracias a nuestro amigo televidente. Hay un último audio. Buenos días. Yo pienso que la salida de la crisis política está en manos de la empresa privada principalmente, pero como los empresarios no quieren perder dinero, porque a ellos no les importa el pueblo, a ellos les importa su dinero, entonces han venido poniendo excusas para no hacer un paro nacional. Entonces, necesitamos verdaderos dirigentes. La empresa privada trabaja para su bolsillo, no para el pueblo. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos han enviado sus audios. Eliseo, vamos a ir respondiendo en el orden en el que fueron reproducidos. El primer audio, toda la razón. O sea, aquí lo que necesita es un cambio de cultura política. Aquí el tema de la creación de caudillos es un tema cultural. Nosotros venimos creando caudillos con la precisión de un reloj. De los que están en los últimos 120 años, Zelaya, Emiliano Chamorro, Somoza, Ortega y el mismo Alemán, pues que entra dentro de este tipo de esquema. Unos más democráticos, otros menos democráticos, unos más autoritarios, otros menos, pero es esa concentración de todas las esperanzas en una sola persona, que es lo que reiterativamente se viene haciendo y que posteriormente se deforma en una dictadura, en el caso de Ortega y los Somoza o Zelaya mismo, lo cual realmente nos viene llevando a estos ciclos de 40 años, que son ciclos en los que nosotros iniciamos un proceso, que tratamos de salir de una dictadura y terminamos en otra y con otra vez y con otro conflicto. En esta ocasión tenemos la oportunidad de salir de Ortega por la vía pacífica, pero esa oportunidad no va a ser ni permanente ni va a estar ahí si no seguimos abonando en ese sentido. Y va a ser una gran cosa para Nicaragua si nosotros logramos salir de Ortega sin que esto signifique una ruptura militar en que tengas que entrar a balazos a la casa presidencial, como aquí se hace en Nicaragua, y sacarlo, en que salga huyendo, porque no es que querrás que él esté impune y que negocie. Yo deseo que él enfrente la justicia por todo lo que ha hecho, pero tenés que activar los mecanismos del Estado de Derecho. No podés activar los mismos mecanismos del otro lado. Esto ni más ni menos es como algo que circula en las redes, que le dice el papá es un niño, y si matamos a todos los ladrones, los asaltantes, etcétera, entonces le dice el papá, solo quedaríamos los asesinos. Entonces, realmente no podés igualarte a tu enemigo para vencerlo. No podés parecerte a ellos, no podés simplemente hacer como ellos hicieron en el 79, que mandaron 10.000 personas al paredón y que asesinaron a 10.000 personas. Fueran somocistas o fuera lo que sea, asesinaron 10.000 personas. Y eso es algo que está enterrado en este país, en las páginas más oscuras, donde nadie quiere hablar de eso, de que estos mandaron al paredón a 10.000 personas entre 1979 y comienzos de los 80.
Y después todo lo que vino, la guerra y todo lo demás. Entonces, ¿querés eso de vuelta para el país? Yo no quisiera ver en el paredón a todos estos señores que ahora andan reprimiendo y disparándole a todo el mundo. Yo los quisiera ver en un juicio, que tengan abogado defensor, que aprendan que se les trata diferente a lo que ellos han tratado a la gente que enjuician, que tengan derecho a que su familia mire el juicio, que tengan derecho a que escojan el abogado, que tengan derecho a una fianza si es que tienen derecho a ella, a hacer peticiones, que no los metan en una celda de castigo aislados, que no los tengan más de 48 horas. Esa es la mayor venganza en contra de ellos. ¿Por qué? Porque estarían enfrentándolos contra su propia vergüenza. Pero eso requiere de muchas cosas, incluso requiere de convencer a este lado de que el camino correcto es el buscar la institucionalización del país y no llevar las cosas al conflicto. Y se hace más difícil cuando ves a un Ortega que está empujando al país al conflicto. Las versiones de Masaya están construidas precisamente por la policía para eximirlos de responsabilidad. En el extremo de la policía dice de que son delincuentes comunes que asaltaban casas. En el otro extremo tenés que eran paramilitares y pleitos entre ellos mismos. Y entonces el tema de que si era o no era azul y blanco queda en medio de esas dos cosas. Precisamente son las cosas que la propaganda del régimen construye para ir deformando la verdad y para ir dejando espacios que le permitan a ellos moverse en medio de eso. Eliseo, con respecto a ese tema, ¿vos crees conveniente de que la oposición haga un llamado también a la población misma a que mantengan acciones de manera pacífica, que no se recurra a la violencia? Te digo esto porque a mi juicio yo vería idóneo de que si vemos que personas afines al gobierno están cometiendo hechos violentos, lo más ideal sería que los líderes salieran ante las cámaras y enviaran un mensaje de armonía, de paz y de no uso de la violencia, no uso de Yo creo que es obligación hacerlo. Sin embargo, creo, y lo voy a decir así con una franqueza brutal, que te causa también enemigos entre tus propias filas, porque aquí ya hay gente que está pensando que se agotó el camino pacífico. Yo cada vez miro más gente que dice aquí ni pensé en elecciones, ni pensé en salida pacífica, ni en protestas, ni en nada, aquí el camino es otro. Y me preocupa eso, porque el llegar a una guerra es relativamente fácil, salir de ella es bien difícil. Nosotros no hemos terminado de salir de la guerra de los 80. En el 79 tuvimos una guerra para sacar a Somoza y creo, y yo estoy de acuerdo con los historiadores que conceptualmente miran la guerra de la contra como una continuación de la guerra, es decir, no tuvimos un periodo de paz, o sea, fue desde el 77 que empezó la insurrección contra Somoza hasta el 90-92 cuando se desarmaron los últimos grupos rearmados de la contra. Es un periodo de guerra continuo de 12-14 años en que hay un montón de complejidades, o sea, desde la gente que se levantó en contra de Somoza hasta los que después junto con los campesinos se levantaron en contra del frente, en que había mucha gente, porque mucha gente que incluso peleó contra Somoza se fue al otro lado, y después los rearmados y todo lo demás. Es bien complejo. O sea, el echarte una guerra a tuto, como decimos aquí, no es un asunto fácil. A propósito, antes de pasar a los otros audios, Eliseo, ¿cómo valora usted el papel de los dirigentes de la Iglesia Católica en este sentido, de este conflicto que ha existido en nuestro país desde abril del 2018? A propósito de las palabras que dijera el presidente Daniel Ortega, donde lo llamó somocista. ¿En realidad se han exacerbado, en realidad han participado como activistas políticos y no como líderes religiosos? Mira, la Iglesia, antes que cualquier otro, vio venir esto. En el 2014, cuando la fiesta estaba en la cúspide, cuando todo el mundo estaba borracho porque la ayuda venezolana, porque los precios del café estaban buenos, porque el ganado se estaba vendiendo, etcétera, entonces la borrachera era colectiva. Eran pocas las voces que decían, alguien va a tener que pagar esta factura.
Y en el documento del 2014 la Iglesia lo dijo bien claro. Le dijo a Ortega, no vas a poder seguir en este modelo, tenés que dialogar. Y Ortega no entendió, porque Ortega hasta ahora no ha dialogado, lo que ha hecho es ocupar el diálogo para algún fin. El primero fue para ganar tiempo y meter el tema de los tranques, el levantar los tranques, a punta de bala, sangre y fuego. El segundo fue porque sintió temor que lo de Venezuela se desencadenara rápidamente y que terminara dejándolo a él en una posición de debilidad. Ya cuando vio que el tema venezolano no era un tema de solución rápida, entonces se vino para el otro lado. Pero lo que la Iglesia lo llamaba era un diálogo sincero. Aquí hay que solucionar cosas. Ortega no entiende de eso. Ortega es un hombre muy básico. Ortega solo entiende de golpear, de empujar. Los que pintan a Ortega como alguien muy estratégico, creo que están queriendo creer que lo venció a alguien por, o sea, darse estatus, porque hay opositores que dicen que es estratégico, de decir, hombre, me venció a alguien porque pensó mejor que yo. No, Ortega te vence porque no tiene escrúpulos. Simplemente porque hace lo que no se debe hacer. Porque vos crees de que no tiene que ir a la reelección porque no hay votos en la asamblea para que se reelija, y entonces él viene, reúne en la noche a 4 magistrados de la corte y saca una sentencia. Por eso es que te ganó. Y la sentencia es ilegal, porque ni siquiera eran los magistrados de la sala los que firmaron. Pero bueno, ya lo hizo. Ortega juega a los hechos consumados, y es lo que está haciendo. Él consuma hechos para después volver para atrás. Es el viejo esquema leninista de 2 pasos adelante, 1 paso atrás, que Lenin hasta lo hizo libro. Ese es el esquema de Ortega. Ortega es una mezcla de poca valía política ideológica y de una influencia en el método político entre Lenin, Stalin y Mao. Eso es Ortega. Ha sido idóneo el papel de la Iglesia, porque en las palabras del presidente Ortega él no generalizó, dijo que algunos son somocistas. Bueno, es que para Ortega es somocista todo el que se le opone, pues porque él no conoce otra cosa, que lo que te decía, es un hombre de poca valía ideológica, entonces él todo le dice somocista, todo le dice imperialista, porque no tiene capacidad de estructurar un argumento en contra de nadie. En esa carta que hicieron los obispos en el año 2014, cuando le recomendaban que hiciera un diálogo, incluso el señor Báez, Monseñor Báez se lo comentó al momento del diálogo y le dijo que en ese documento se decía de que no dejara aprovechar esa oportunidad porque podría ser recordado como el mejor presidente de la historia de Nicaragua. No sé si vos recordás eso. Ortega, o sea, se le estaba reconociendo que ha hecho una buena labor. Sin embargo, ya venían venir esa serie de... Y él lo tomó como lo que creo que era para atraerlo, ponerle un dulce. Porque Ortega económicamente no hizo una gran labor. Aquí son 20 años de crecimiento. Ortega agarró la mitad de ellos, 10. En números del Banco Central, y los pueden ir a revisar, el promedio de crecimiento de los 10 años combinados alemán-Bolaño es 3.9%. Y el promedio de crecimiento de los primeros 10 años de Ortega es 4.2%, es 0.3%. No hay tal milagro económico aquí. Simplemente él hizo lo mismo que venían haciendo los de atrás, y eso ya es poco, porque él tenía la oportunidad de convertir a este país con los reales venezolanos, con los precios altos que tenían las exportaciones, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que tanto se opuso a él cuando era oposición, y con una deuda externa que se le llevó a $1.200 millones. Con todo eso mezclado, él tuvo que haber reconvertido esta economía en una economía más fuerte, sacarla de la economía agropecuaria de sobrevivencia y llevarla a los niveles de una economía preindustrial, una economía que hiciera mejores cosas. Un solo ejemplo de cómo Ortega es un desastre en lo que es desarrollo económico. El TPC de la tela, que nosotros podíamos comprar tela fuera de Nicaragua y fabricar prendas aquí y mandarlas a Estados Unidos. Nadie más podía en Centroamérica. Eso tardaba 10 años. En 10 años fue incapaz de conseguir una fábrica de tela para Nicaragua. Fue incapaz. O sea, lo único que se le ocurrió fue que cuando terminaron los 10 años ir a pedir allá que le prorrogaran otros 5 y le dijeron que no. O
Peor aún que se le hubiera ocurrido, si ni siquiera se le ocurrió buscar una fábrica de tela para Nicaragua, que se le hubiera ocurrido que esa zona franca de poco valor agregado, que sí lo tiene, que es el hacer prendas de vestir, poder entrenar, y eso es un trabajo del Estado, obreros y personal técnico para que atrajera zonas francas de mayor valor agregado. Es decir, que no estoy esperando que vengan a hacer aquí chips de Intel, pero sí, por ejemplo, una zona franca para armar televisores, pantallas planas. Él pudo haber entrenado personal para eso, ir migrando, tenía dinero para eso. Pero ¿para qué ocupó el dinero? Lo ocupó para enriquecerse todos ellos, para comprar unas plantas eléctricas ineficientes que nos vende la energía más cara de América Central. Para eso ocupó el dinero Ortega. Si Ortega es un fracaso económico, la principal prueba del fracaso económico de Ortega es que en medio de la bonanza económica y el tanto crecimiento tuvo que reformar el INS porque lo llevó a déficit. Y el INS va a déficit y él quiere llenarse la boca diciendo que todas partes del mundo va a déficit. Sí, señor Ortega, el INS va, la seguridad social va a déficit en todas partes del mundo porque la población envejece. Usted es el único caso en el mundo en que llevó a quiebra en la seguridad social con una población joven. ¿Por qué? ¿Por qué cuando envejece? Porque tenés más gente pidiendo pensiones que la gente que está cotizando. Entonces, como tenés más viejos que jóvenes, por eso es que quiebran las seguridades sociales en el primer mundo. Él queriendo compararse con eso. Si aquí lo que tenés es un bono demográfico que tenías que aprovechar y no lo aprovechó. Ortega es un fracaso económico. El que haya crecido al mismo ritmo que los gobiernos anteriores es un fracaso económico. Si solo la ayuda venezolana en el año 2011 fue 7% del PIB. Es decir, tuvo que haber crecido 7% si lo hubiera podido trasladar directo. Entonces, no vengan a decir los frentistas y los orteguistas de que son la maravilla económica. Si la propia prueba es que tuvieron que reformar el INS porque fracasaron. Uno de los audios del Liceo decía que la solución, a juicio del amigo que mandó el audio, estaba en los empresarios, que con el nivel de presión que ellos ejerzan y algunas acciones se podía llegar a una solución de la crisis. Pero decía también el amigo, lo que pasa es que están cuidando sus reales, no están cuidando los intereses del pueblo. ¿Qué tan cierto la solución puede está ver? En todo. Los empresarios ya entendieron que no hay futuro en el esquema que seguimos. Ellos en algún momento creyeron de que esto era sostenible y ese es el principal error. No era sostenible. Y ahora entendieron eso. Lo que pasa es que al final del día, o sea, los empresarios son nicaragüenses como vos y como yo. Y entonces, si vos sentís miedo de salir a la calle a protestar con una bandera azul y blanco, el empresario también tiene otros miedos. Entonces, aquí lo primero que tenemos que vencer es el miedo. Y para mí, el miedo se vence con dos cosas. Primero es organizándote, teniendo una estructura en que puedas trasladar información en ambos sentidos, de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, incluso la información transversal que tenés que trasladar. Para eso es la organización, que eso te permite movilizarte. Y lo segundo, tenés que tener una meta concreta de corto plazo. La gente se movió en abril porque creyó que Ortega caía en 15 días. Pero cuando vieron de que no caía en 15 días y que ibas a volver a tu casa y que iba a llegar el guardia a sacarte de la casa y que iba a llegar el CPC a denunciarte, todo el mundo comienza a replegarse. Pero si vos volvés a poner algo en que sintás que Ortega puede caer en cualquier momento, o la elección misma o cualquier cosa, la gente vuelve a alinearse y ahí entra todo el mundo. Y yo tengo la gran esperanza, y tal vez sea solo esperanza, de que esta vez no haya titubeos como los que hubo en abril, de estar que si hacemos huelga, que si no hacemos, que si hacemos paro, que si no hacemos, que si después nos trasladamos a Managua o no lo hacemos. Aquí hubo movimientos, además de los empresarios, que dijeron, no hombre, si cuando yo andaba luchando en las calles vos nos apoyabas, ¿y por qué te voy a apoyar? Y se pegaron a la ola 2 semanas después. Y tenían razón en el fondo, porque había una desagregación de la oposición de tal manera que todo el mundo desconfiaba de todo el mundo. Eso no se ha borrado totalmente, pero ya por lo menos las desconfianzas se dicen en la cara. ¿Será que se van a poder superar esos problemas de caudillismo, de liderazgos que están ahí hegemonizando? Corremos el riesgo de que no.
en medio de esto, en que ha tardado mucho más de lo que queremos, porque no es mucho más de lo que se debe, porque los procesos de organización son así, y los procesos autoconvocados tienen la característica de enojarse más fácil de lo que se organizan. Los procesos de autoconvocatoria así son. Entonces una vez lo puse en Twitter y se enojaron conmigo, pero le digo, pero yo no, o sea, yo estoy diciendo lo que son, con otras experiencias en el mundo, pues. Entonces, ese proceso ahí ha caminado, ahí lo llevas, pero si en medio de ese proceso aparece un liderazgo mesiánico que de pronto endulza los oídos, te acabaste. Tenés que estar esperanzado en que ese liderazgo mesiánico sea buena gente y no haga barbaridades después. Pero pues es el riesgo que estás corriendo. Por eso es que organizarte te da la capacidad de elegir tu liderazgo basado en los criterios de una base más amplia y no en que de pronto aparezca alguien con ideas mesiánicas y lo único que haga es cambiar el apellido de Ortega por otro apellido. ¿Le sigue y sigamos faltando adelante. madurez, Eliseo, a la oposición? ¿Le sigue faltando agallas para poder hacer frente a una estrategia que tiene el Frente Sandinista bien definida y nos sigue bien faltando sólida? a toda la sociedad el entender el problema en que estamos metidos y a la oposición entender en que tenés que colocarte en la línea divisoria entre el juego antidemocrático y el juego que te lleve a la democracia. Y es bien difícil, porque un ejemplo claro, o sea, necesitas elecciones libres y transparentes, pero si te metes al juego de buscar elecciones libres y transparentes por sí misma, olvidas el hecho de que Ortega tenés que desmontarlo y presionarlo para que te dé esa concesión. Entonces vos estás en la línea entre el empujar físicamente al Estado para que haga cosas, y cuando me refiero físicamente me refiero manifestaciones, protestas, presiones económicas de todo tipo, y la línea en que te podés ir a la vía del conflicto y el conflicto trae otras consecuencias. Entonces tenés que saber manejarte en medio de esas dos para llegar después al mecanismo en que vas a solucionar. Yo creo que este país se soluciona con elecciones, con o sin Ortega. O sea, porque mal haríamos en creer de que vamos a votar a Ortega, asumamos que de pronto salen 2 millones de nicaragüenses a las calles y logran sacar a los policías de los cuarteles y logran sacar a Ortega de ahí del Carmen, y entonces después no hay elecciones. No, aquí tenemos que luchar porque sea la gente la que elija quién es el que gobierna. Que no nos pase lo del 79, en que se instalaron, se volvieron dioses, se volvieron autoritarios y después no hubo democracia. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que jugar a conseguir que de esto salga una democracia funcional en la que podamos construir un país para todos. Eliseo, de acuerdo a su experiencia con lo que estamos viendo en el liderazgo de la Alianza Cívica, muchos han cuestionado el hecho de la sobrerepresentación empresarial y están viendo en la integralidad de la coalición que se puedan ceder algunos puestos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mira, yo creo que la coalición en sí va a ser más que la suma de las partes. Y eso, si no es así, es un fracaso de origen. Es decir, vos no te juntas para hacer un negocio con alguien, yo no me junto con vos a hacer un negocio y vos te ganás 2 pesos y yo me gano 2. Y cuando nos juntamos, nos ganamos 4 y nos seguimos repartiendo 2 y 2. Si nos vamos a juntar es porque hay potenciales en que esos 2 y 2, que son 4, podemos convertirlos en 6, en 8 o en más. Y eso mismo funciona en la coalición. Y hay pegones porque hay opiniones, por ejemplo, que creen de que los partidos políticos no deben de estar ahí bajo ninguna circunstancia. Hay otras opiniones que creemos de que se tiene que dar la oportunidad que estén ahí bajo ciertas reglas. O sea, no va a permitir, por ejemplo, que llegue un partido y que siga arreglado con el gobierno. Eso es imposible, no es tu aliado, está del otro lado. Los partidos políticos deben acoplarse a lo... Los partidos políticos tienen que acoplarse a lo que debieron haber hecho hace mucho tiempo, a las demandas de la gente. Si el proceso del mensaje político es capturar la demanda de la gente y convertirlo en propuesta política. Y aquí los partidos políticos han hecho todo menos capturar las demandas de la gente y convertirlas en propuestas. Hacen sus propias propuestas en que están totalmente divorciadas de la gente. Por eso ha sido el fracaso de los partidos políticos en general.
Hay 4 audios que han enviado nuestros amigos televidentes. Escuchamos el primero de estos. Buenos días a Eliseo Núñez, buenos días a los periodistas. Mi opinión es de que ya estuvieran gestionando cómo reformar el estado electoral. Ya estuvieran haciendo eso porque el tiempo ya está corto. Sinceramente, y al estar corto se va a volver más largas las elecciones. Gracias y buenos días. Muchas gracias, buen día. Siguiente audio. Buenos días, señores del Canal 10. Puedo decir a este señor Eliseo Núñez que deje tanta mentira y tanta falsedad, ya que él sabe muy bien que como opositor, cuando fueron y estaban en el poder, no les interesaba el pueblo, no les interesaba, no tenían políticas que no beneficiaban a nadie, no habían programas sociales, no había nada. Ahora vienen queriendo decir que todo el problema del gobierno, el gobierno son ellos, que han querido tomar el poder por la fuerza a través de un golpe de Estado, que no pudieron ni podrán. Muchas gracias al amigo. Siguiente audio. Canal 10 y a ustedes ahí presentes y al señor panelista, analista. Vea, sobre el asunto de el paro nacional. O sea, la verdad que seguir insistiendo en eso es prácticamente una necedad. Sabemos de que los bloqueos ya no funcionan. Esos son mecanismos arcaicos. En Cuba no han funcionado por 50 años, en la misma Nicaragua en los 80, vean Venezuela. Eso solo hace empobrecer a la población, porque en Nicaragua los Ortega, Doña Violeta, Bayardo Arce y todos los Mejía Godoy, incluso los dueños del Canal 10, ustedes tienen plata, ellos tienen plata y ustedes también para soportar una crisis. El perjudicado es el de a pie, muchachos. Ustedes hacen eso y esos grupitos como la Alianza Cívica y el Azul y Blanco y los habidos y los que van a ver dentro de 2 meses desaparecen, porque hay algo que el pueblo no tolera, es el estómago. Muchas gracias. Muchas gracias al amigo. Siguiente audio. Buenos días, Canal 10, buenos días, Eliseo. Ustedes en las protestas del 2018 de abril, según algunos que son parte de los que hicieron la crisis, usted estaba destinado para ser el presidente del Consejo Supremo Electoral, ya que usted se separó del C-por-L, se separó del PLC y ya ustedes están actuando y trabajando directamente con la famosa Alianza Cívica. En otras palabras, usted fue o sería uno de los gananciosos con que el presidente de la República saliera en ese momento. Quería saber si eso es cierto o no. Bueno, muchísimas gracias al amigo televidente. Vamos a tratar de contestarle brevemente por el factor tiempo. El primero pues decía que lo que urge aquí es una reforma electoral. Pues es que la salida es electoral. Lo que pasa es que para llegar ahí tenés que navegar en otras cosas. Pero no puede ser, o sea, incluso en el extremo de que votes a Ortega, que después no hay elecciones. Tiene que haber elecciones. O sea, ¿qué hubiera pasado en Bolivia si votas a Evo y no llaman a elecciones como están llamando en marzo? O sea, sería un absurdo. O sea, aquí tenés que ir al proceso electoral. Detengámonos en el siguiente, que tiene que ver directamente con vos. Dices que cuando vos eras opositor, pues no les interesaba pues las demandas del pueblo. No, yo sigo siendo opositor. Que fue un golpe de Estado y que no Yo sigo siendo opositor y me opongo a Ortega totalmente porque es un autoritario y porque para mí es el símbolo de la mediocridad en el poder. Pues yo no puedo creer que alguien como él haya llegado al poder, salvo por la vía que llegó, pues que por la vía de las armas primero y después porque perdimos nosotros. No porque él ganó, él salió con el 38% y todas las demás elecciones se las tuvo que robar. Programas sociales, señores, sí hubo, piso y techo, se le daba los horcones, los 4 horcones, el piso de concreto y el techo a la gente, no las láminas de zinc para que fueran a ver qué hacían y las vendieran. Se le entregaba incluso a algunos con terreno. El hambre cero, aquí se entregó chanchas, parenderas y barracos a campesinos en zonas rurales del país para que después se repartieran los cerditos en el resto y que se ayudara con la comunidad a criar las parenderas y criar el cerdo. Mejoramiento del hato ganadero.
se mejoró la siembra de arroz, se mejoró todo el sistema de agua de las áreas rurales, con pozos para las áreas rurales. Los hospitales, señor, los sandinistas estos que dicen de que lo lindo que hizo Ortega, si los hospitales ni siquiera existían en el 90 cuando estuvimos aquí, que redujeron la pobreza, pues sí, claro, si la redujeron bajo el mismo mecanismo de nosotros. Cuando nosotros, y digo nosotros, aunque yo no llegué al poder en el 90, digo, los que no éramos sandinistas o los que no eran sandinistas, llegaron al poder. Aquí en Nicaragua había 75% de pobreza, producto de Ortega, de nadie más, producto de Ortega. Y esa es la pobreza que hubo que reducir. Claro que el trabajo fue enorme, estar construyendo en los escombros que Ortega dejó en el 90. Y ahora otra vez simplemente quiere dejar en escombros este país. De esta manera vos le respondés a que cuando fuiste diputado sí escuchaste las demandas del pueblo. Pues claro, si nosotros trasladamos eso, yo fui diputado opositor, no fui nunca diputado estando en el gobierno. Y nosotros presentamos una gran cantidad de propuestas. Es más, en la reforma tributaria, dos cosas te voy a decir. Primero, nosotros denunciamos que le querían poner un impuesto a las pulperías de 3% sobre IR y lo tuvieron que quitar por eso. Y lo segundo, el gran gobierno del pueblo, en la reforma que hacen a la reforma de concertación tributaria, no la inicial, sino la otra, Ortega, el defensor de los pobres, le pone impuesto del 15% a los zapatitos de colegio que se hacen en Nicaragua y le quita los impuestos a los yates, al champán y a los helicópteros. Ese es el defensor de los pobres que tienen ustedes, los orteguistas. O sea, aquí puedes importar un yate y un helicóptero sin impuestos, pero tenés que pagar 15% por los zapatos de colegio, que estaban exonerados. A propósito de que estamos hablando del tema económico, algunos sectores han dicho que desde la crisis hasta la fecha el gobierno ha hecho un buen manejo fiscal. ¿Qué opinión tiene usted de esto? El gobierno ha hecho un manejo de crisis y ha hecho un manejo macroeconómico de crisis. Sabe que no se puede recuperar y ninguno de los economistas que tiene a cargo tiene la valentía de irle a decir a Ortega, mire señor, la única manera de recuperar es con un acuerdo político de fondo. ¿Qué es lo que están haciendo? Recortando. Ese trabajo no es de economista, ese trabajo es de simplemente lógica común. Si tenía 100 pesos y ahora tengo 90, pues averiguo qué voy a dejar de comer o qué voy a dejar de vestirme y le voy recortando. Eso es lo que han hecho. ¿El paro es una necedad, decía el tercer audio? No, no es una necedad, pero es parte de una estrategia mayor, el paro. Tiene que ser parte de una estrategia mayor. Yo, el temor más grande que le tengo al paro es que los empresarios acepten, se van a paro y después no pasa nada. Entonces la gente va a decir, y ya ni siquiera eso que creíamos que era la bala de plata. Y es que no hay una bala de plata en esto. La bala de plata no es la movilización, no es el paro, no es todo, es juntar todas las cosas. Y se juntan organizándote. El último audio hacía en referencia que supuestamente tenía ya definido que iba a ocupar el cargo como presidente del Consejo Supremo Electoral y demás, que quería saber si eso era real o no, como que ya se estaban repartiendo. Yo sinceramente voy a echar una buena pensada si regreso al servicio público. Por en tanto, y lo he dicho en Twitter y en todo, a un cargo de elección popular no pienso presentarme en los próximos años. Y volver al servicio público bajo los esquemas que había en este país, en que realmente la polarización te obliga a que una vez que salís del servicio público se te hace bien difícil trabajar en el área privada, porque nadie quiere hacerse cargo de alguien con opiniones disonantes con el gobierno. Yo he vivido desde que salí del servicio público hasta acá, que ha sido una labor enorme el construirme una clientela, porque la gente tiene miedo que el gobierno se desquite con ellos solamente por contratarte. Entonces esos niveles de polarización y eso te generan ese tipo de problemas. Yo creo de que donde vos haces tu base económica es en el servicio privado, no en el público. En el público llegas a servir, llegas a adaptarte a lo que hay ahí. Y aquí creo de que hay que construir en este país una buena administración pública donde los empleados públicos no vuelvan a ser sometidos a las humillaciones que están siendo sometidos ahorita,
donde podás separar incluso el gobierno de la administración pública como concepto, donde la administración pública funcione para todos los nicaragüenses, que no necesites una carta de un CPC. Y mi sueño es ver una administración pública que, además de servir a la gente, sea capaz de sacar cada año, por ejemplo, los cargos vacantes para que puedan entrar los que quieran ese servicio público, hacer un examen estandarizado, entrar al servicio público y que se acabe que la mayoría de los cargos en este país son puestos políticamente. Aquí tiene que diferenciarse entre los cargos que podés poner políticamente y los que no. Fíjate que es tan así. Una cuestión de capacidades. Una cuestión de capacidades, meritoria. Es tan así que los cargos que puede nombrar el presidente de los Estados Unidos, sin tener que ir a un mecanismo especial, es decir, los que puede nombrar solo porque yo te nombro, son menos de 90 cargos. Y aquí en este país, según la ley, que no se aplica, son más de 900, es decir, son 10 veces más. Eso también lo tenés que reducir. Y encima de eso, el presidente termina nombrando hasta el CPF. O sea, aquí la conserje, el CPF y todo de un ministerio requiere de aval político y todo eso no es posible. La gente tiene derecho a aspirar al servicio público por mérito, por capacidad y no por otro tipo de cosas. Por eso es que el Estado funciona tan mal, porque te encontrás unos tipos ahí que lo único que saben es ir a rotondear y cuando les necesitas hacer un trámite ni siquiera pueden escribir. La policía misma, cuando vos vas a la policía a que tomen una declaración, y los abogados nos pasaba mucho, cuando íbamos, el policía escribe con un montón de errores ortográficos y 2 dedos y dilatan en escribir una hoja. Vos pasás 2 horas sentado frente al policía y vos crees que el tipo escribió como 5 o 6 hojas de eso, y además saca una hoja, te entregó, dilató 2 horas en escribir una hoja. Eso es lo que hacen, y no es culpa de ellos. Tenés que darle formación a la gente, esa es obligación del Estado, darle formación a sus propios funcionarios. Ya que los metiste por política, por lo menos formalos. ¿Ortega tiene ya el control de la situación en Nicaragua? No, para nada. Ortega precisamente está así como lo ves, mandando 5.000 policías a un lado, 2.000 al otro, cada vez que haya, porque sabe que no está en control. Le tiene horror al efecto dominó. Cuando a mí me han preguntado que si aquí va a volver a explotar el país, mi respuesta es sí. Cuando me dicen que qué lo va a hacer explotar, le digo yo no sé. Lo que sí sé es lo que no lo va a hacer explotar. Desgraciadamente la gente se acostumbró al tema político. El que echen preso a alguien, el que maten a alguien por política, el que invadan la casa, ya no estás moviendo las entrañas de la gente. Pero Ortega va a tocar la tecla equivocada. Va a tocar la tecla de un vendedor de mercado como fue en Túnez, que equivocadamente lo tocó. Va a tocar la tecla de alguien que la gente lo mire como un ataque en medio de una indefensión, y va a empujar hacia adelante, y ahí van a salir de vuelta todas las frustraciones. Y ojalá que encontremos una solución antes de eso, porque estoy convencido de que Ortega va a volver a aplicar lo único que sabe hacer: reprimir. No sabe hacer otra cosa. Este señor no sabe dialogar. Él y su mujer no dialogan con nadie. No saben hablar. No tienen capacidad de oír argumentos en su contra. Son arrogantes. Y hay 2 tipos de arrogancia. La arrogancia que te la da la alta formación y la arrogancia que te la da la ignorancia. Esos son los 2 tipos de arrogancia que hay. Y creo que estamos en una situación triste en este país. Es triste que tengamos estos 2 señores ancianos que no entienden el mundo, que no entienden la sociedad a cargo de este país, y que lo único que saben hacer es dar la orden de matarte o de echarte preso. Esa es la única orden que saben dar. ¿Qué puede pasar en cuanto al tema de Nicaragua a nivel internacional? Veíamos, por ejemplo, lo del informe, que había expectativa en cuanto a esto, si es posible o no lo de la Carta Democrática. ¿Qué escenarios a nivel internacional puede estar viviendo Nicaragua? Bueno, ya lo viste hoy con los donantes. Pues Ortega retiene nada más 5 de los 21 donantes que tenía en el 18. Y esto va a ser cada día peor. O sea, Ortega está trasladándole la pobreza al pueblo de Nicaragua
simplemente por sus propios caprichos y su propia arrogancia. Se va a aislar. Lo que no podemos hacer nosotros es permitir que ese aislamiento sea permanente como el de Cuba, como el de Venezuela. Y eso va a depender de nosotros, no de la comunidad internacional. La comunidad internacional va a aislar a Ortega. Pero yo digo y pongo el ejemplo, Ortega ocupa el esquema del mendigo pestilente. Cuando vos te encontrás un mendigo pestilente en una esquina, haces dos cosas: o pasás de largo para no sentir el hedor de Ortega, digo, del mendigo pestilente, o pues ni modo, si ya pasaste cerca y te pide, le tirás unas monedas para seguir adelante. Esa es la estrategia de Ortega. Se está volviendo para la comunidad internacional alguien que lo rechacen, que no lo quieren ni ver, y entonces lo dejan ahí en la esquina solo porque no quieren meterse con él. Y esa es la estrategia que él está usando. O sea, él se está aislando conscientemente, pero no somos nosotros los que tenemos que solucionar eso. Muchas gracias, Eliseo, por haber estado con nosotros y compartir esta temática. Si deseas concluir algo más en relación a lo que está pasando en Nicaragua, en relación a, por ejemplo, los últimos pronunciamientos, discursos de los diferentes sectores, incluyendo los cercanos, la familia. Yo creo que en este país hay mucha esperanza. Los jóvenes han tomado la historia en sus manos, van a solucionarlo. Creo que este país es de ellos. El presente lo compartimos con ellos, pero el futuro solo es de ellos. Y lo menos que podemos hacer nosotros, los adultos, es ayudarles a reparar el desastre que nosotros mismos le estamos heredando. Este país tiene esperanza, va a salir adelante. Ortega y su mujer no son eternos y no son invencibles. Vamos a poderlo sacar del poder y eso lo vamos a hacer con tesón, con organización y sabiendo hacer las cosas y siendo más inteligentes que ellos, no más violentos que ellos, más inteligentes que ellos. Muchas gracias, Eliseo, por habernos acompañado. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Acción 10 en la mañana.